Bueno, y como todas las semanas estamos en el bloque Fronteras de la Comunicación con el académico de la Universidad Católica y dedicado a estudiar tecnologías táctiles y redes sociales, Eduardo Arriagada. En esta ocasión vamos a conversar sobre Twitter y el impacto que esta red social tiene en la relación que tenemos con las autoridades y con las figuras públicas. Eduardo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estamos? Muy bien. Aquí para tomar un tema que yo creo que siempre conviene como recordarlo, así, en este desastre que tenemos hoy día, en que todas las noticias son malas. Yo creo que a veces se nos olvida que parte de la mezcla que tenemos los que leemos medios hoy día es la posibilidad de usar Twitter. Y Twitter, yo decía hace pocos días conversando con unas personas, es como que nos ha permitido que en Chile se dé el mejor periodismo que hemos conocido. ¿En qué sentido? En que estamos sabiendo más de las autoridades, de la gente con poder que nunca. Sí. Y eso en parte gracias a que en Twitter, si uno hace una cuenta, cuida su cuenta y sigue a la gente adecuada, no solamente puede ir sabiendo los golpes noticiosos, sino que también puede ir viendo como la cocina de los medios. Puede ver cómo... Las bambalinas un poco. Sí, los medios, es decir, los periodistas comparten en Twitter como que conversan la pauta y están viendo incluso datos muchas veces que no son noticias, son filtraciones interesadas, pero se van testeando y van decantando. Es como el material con que los periodistas trabajan la noticia. Entonces, el tuitero, el que lee Twitter, tiene una oportunidad muy grande. Y Twitter también permite que conozcamos a la gente, porque la gente, como que tú me decías, muestra la hilacha. En el fondo claro, se nota... puede mostrar la hilacha, obvio. Tal cual es. Sí, pues. Porque tú vas hablando permanentemente y vas contando, vas reaccionando al fútbol, a la política, y tú puedes conocer mejor a una persona que lo que antes hacíamos, que si uno recuerda al final, antes siempre conocíamos a las autoridades intermediadas como relacionadores públicos. Claro, o de frentón cuando se jubilaban y escribían sus memorias, pero eso pasa por edición y es lento, mientras que lo de Twitter es tan espontáneo y automático que permite, como yo digo, mostrar la hilacha. Lo estamos viviendo en ese lugar. Está pasando, lo estás viendo, como dicen ustedes. Y eso es muy potente porque podemos calar un poquito más a la gente, ver cómo reaccionaría él ante una situación determinada. ¿Cierto? Como, por ejemplo, el mismo caso Vidal de ayer. ¿Qué opinó del caso Vidal? Tú puedes ver políticos de distintas ondas que tomaron posturas muy distintas, periodistas que tomaron posturas muy distintas. Cierto. Entonces, yo lo que quise compartir hoy día son un problema que está pasando muy seguido, y es que en estos espacios sociales hay políticos que confunden el espacio de Twitter, que es un espacio público, no solamente políticos, funcionarios públicos, con espacios más privados, como puede ser un correo electrónico. La sobremesa en la casa. Un WhatsApp. Entonces tenemos el caso de un subsecretario, un funcionario de la Subsecretaría de Previsión Social. Acá en Chile. En Chile, que usó la red Twitter hace 2 días para poner una convocatoria a una marcha que pedía el fin de las AFP. La Subsecretaría de Previsión Social es la que ve la AFP. Este señor justamente era el hombre que era el jefe de estudio y era el que reemplaza al subsecretario. Es decir, era una persona importante del gobierno. Entonces, y él publica su tuit donde dice hay que parar por la vida de nuestro abuelo, no a la AFP, siendo que es la persona que controla la AFP. Claro, quizás confundiendo las capacidades o las facultades que tiene un ciudadano corriente de expresar sus preferencias versus digamos, el recato que implica estar en esa función específica. Que tú en ese momento tú tienes que dividir, tú tienes que saber, porque la respuesta que dio él automáticamente fue decir, mira, pues esto es un espacio personal. La verdad que Twitter no es un espacio personal, es como una carta al director. Es decir, si yo mando una carta al director al Mercurio, tengo que asumir lo que dije. En el fondo, es mi postura. Es una postura súper legítima, pero no podemos pensar que porque está en Twitter y no estoy yo diciéndolo, es como un espacio que podemos poner cualquier cosa. Y esto provocó una portada de un diario, un artículo bastante duro. Salió el subsecretario a ratificarlo. De hecho, esto fue en la víspera del Seminario Internacional sobre AFP que hubo ayer en Santiago. Y este señor, que Gonzalo Cid, fue la persona que abrió el seminario. Y el subsecretario dijo, mira, este es un espacio personal, nosotros no monitoreamos. Y ahí sale la típica cosa del gobierno diciendo que no monitorea, cuando justamente la gente que habla en Twitter quiere que la monitoreen, quiere que la oigan. Está justamente buscando eso. Y este señor no solamente puso un tweet y un retweet a la marcha, sino que además le puso con copia a Camila Vallejo. Él era un activista, en el fondo. Entonces, yo creo que ahí hay
una línea que es muy importante que los políticos, los funcionarios públicos, los empleados de cualquier incluso, empresa. Sí, iba a decir, incluso en el trabajo, porque uno podrá poner, y hay muchas biografías en Twitter que dicen, lo he dicho acá es a título personal. Por ejemplo, en mi caso, lo que no es mi caso, pero si fuera el caso, para ponerme a mí de ejemplo, yo estoy diciendo, haciendo el disclaimer de que mis opiniones vertidas no son necesariamente la opinión de mi empleador. Por supuesto. Pero mal podría yo, creo, hacer esa defensa si yo me pusiera a decir cualquier barbaridad en Twitter. Por supuesto, tú al fondo nunca dejas de ser el profesional que eres. Claro. Y si tú mañana chocas, como pasó ayer, tú eres un futbolista que chocó y hay una gente que está esperando. Es decir, tú tienes una vida pública que está asociada a tu vida. Este caso, hay un caso más extremo que yo traje, que fue uno que pasó en Madrid en estos días, que fue bastante violento porque en Madrid acaba de haber un gran cambio político en que, especialmente en 4 o 5 ciudades importantes españolas, ganó la elección una alianza de partidos donde el liderazgo estaba en cargo de un partido de origen financiado por el chavismo venezolano que se llama Podemos. Y uno de los concejales de Podemos empieza a ver mensajes que había escrito en Twitter en los años anteriores. Entonces, le empezaron a sacar los trapitos al sol antiguo. Era un concejal que iba a asumir el lunes como concejal de Cultura y apareció un tuit como este que dice: se confirma que ETA, además de criminal, era idiota. Con la cantidad de simpatizantes y aliados que tenía, no fue capaz de tomar el poder. Esto es bastante ironía, suave, claro. Con ironía. Pero si vemos el siguiente, es ya de una brutalidad increíble. ¿Vamos al siguiente? Que es... ¿Cómo meterías a 5 millones de judíos en un 600? En cenicero, en fondo. En el Fiat 600. Es decir, y esto ha salido en diarios de todo el mundo, como una burrada impresionante. La segunda quizás no se entiende muy bien en Chile, pero han tenido que cerrar el cementerio de las Niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa a por repuesto. Irene Villa es una mujer, una niña que recibió el atentado de ETA y perdió sus 2 piernas. Dios mío, ya, entonces, y la niña de Alcácer fue una niña que fueron descuartizadas. Entonces, el nivel de brutalidad del tipo es tremendo. Humor negro, pero ya llevado al paroxismo. Sí, y además le recuerdan esto, pensando en el tuit anterior. Si bien es cierto, él lo escribió el 2011, lo que se dice en Twitter queda en Twitter. Y no, entonces uno puede retuitearlo años después. La gente revisa las cosas. Entonces, ¿qué ha pasado? Y los políticos dicen, ya, entonces tengo que revisar mi tuit. Es verdad, uno puede empezar es sano incluso que cualquier persona, no solo los políticos, revisen qué es lo que han escrito y vean si se hacen cargo de las cosas que han escrito. Pero hay incluso un programa que se llama Clear, que permite hacer una revisión de a poco de todo lo que uno ha tuiteado. Pero la verdad que lo que es importante es que aprendamos a maduramente usar esta herramienta y empezar a usarlo como el espacio público que es, ¿no? Está bien que yo haga comentarios divertidos, es un espacio de conversación, pero tengo que tener en cuenta que estoy diciéndolo como con megáfono en la mitad de la plaza. En el Paseo Humada. Sí, pero entonces son cosas que tengo que jugármela. Y más si soy político. Si soy político, el caso de Gonzalo Cid, yo estuve revisando ella su cuenta desde el año 2013 que viene usando el hashtag no más AFP. Es decir, una persona que se opone radicalmente a la AFP. ¿Tiene sentido que él sea el que está revisando el trabajo de la AFP? Claro, porque uno presupone o queda de manifiesto un eventual sesgo que puede tener una autoridad respecto de ciertas asociaciones, más allá de la opinión que tenga como ciudadano, pero esa doble militancia es complicada. Por supuesto, yo veía ayer un exalumno mío que es periodista deportivo, se define como periodista deportivo, y aparece como hincha cruzado, con su foto vestido de la Católica. Entonces yo decía, a ver, pero ¿cuál es el rol? No, es que este es mi espacio personal. Es que la verdad que no es tu espacio personal. Así, el espacio personal es WhatsApp, el espacio personal es la incluso casa, es Facebook, amigos, claro, con tus amigos, donde tú puedes reservar. Pero si tú quieres entrar en Twitter, estás entrando en un espacio que justamente es un espacio social, un espacio más amplio. Esa es la ventaja de la herramienta. Entonces, un llamado también a la audiencia para que revisen su Twitter y piensen un poco a ver qué cosas son de Twitter, qué cosas son para hablarlas cara a cara. Y no olvidar quizás que uno al final del día es esclavo de sus tweets. Sí, ¿no? Y nos va a perseguir. Y la gente tiene mucho tiempo, especialmente nuestro enemigo, entre comillas, la persona que no cree como lo mismo que nosotros, va a tomarse el tiempo de buscarnos nuestro error. Entonces, hay que ser muy inteligente en la forma de poner. Yo he escrito, estoy a punto de llegar al tweet 100.000. Yo si me pusiera a revisar eso volvería mono. Así que la cantidad de cosas, no tengo ninguna autoridad moral para decir esto, pero creo que por lo menos la gente que se está metiendo en esto o que está empezando a meterse en el mundo público, es importante que tome conciencia. Bien, pues muchas gracias, Eduardo, que esté muy bien. Hasta la próxima. Nos vemos, chao. Chao.